La primera vez que Luis escuchó los ruidos en la fábrica, pensó que provenían de las máquinas viejas del área de ensamblaje. Aquella planta llevaba más de 30 años operando, y aunque de día parecía un sitio común, por las noches adquiría una atmósfera pesada, cargada de un silencio tan profundo que cualquier sonido parecía gritar dentro de los pasillos metálicos. Luis era guardia nocturno y conocía cada rincón, cada pasarela oxidada, cada foco parpadeante que nunca se había reemplazado pese a las quejas del personal. Sin embargo, aquella noche, algo distinto se movía entre las sombras. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada cuando escuchó un golpe seco seguido de un arrastre prolongado. No era un ruido mecánico ni el típico eco de maquinaria enfriándose. Era algo más, orgánico, como si algo pesado fuera arrastrado por el piso. Luis tomó su linterna y caminó hacia el pasillo principal, donde una serie de láminas colgadas vibraban como si alguien acabara de rozarlas. El aire estaba helado, un frío que no provenía de la ventilación industrial. A medida que avanzaba, notó algo que no estaba ahí minutos antes. Una huella húmeda, alargada, con la forma de un pie, pero desproporcionada, más grande, más ancha, como si hubiera sido impresa por un cuerpo que no caminaba erguido. La huella iba dejando un rastro que serpenteaba en dirección al almacén descontinuado, un lugar clausurado desde un accidente ocurrido años atrás. Nadie hablaba de eso. Simplemente se decía que en ese almacén, durante un turno nocturno, un trabajador había desaparecido sin dejar rastro, y después de una larga investigación, la empresa decidió sellar la zona alegando fallas estructurales. Luis, curioso, siguió el rastro. Cada paso que daba aumentaba el eco, como si la fábrica absorbiera su respiración. Cuando llegó a la puerta sellada, vio que la cinta amarilla estaba rasgada y que alguien, o algo, había empujado el portón hacia adentro. Se armó de valor y empujó la puerta, escuchando el chirrido oxidado que se expandió como un lamento seco. Dentro, el almacén estaba oscuro, salvo por unos destellos intermitentes que parecían provenir de un foco dañado. Pero lo que realmente lo hizo detenerse fue el olor. Una mezcla entre humedad rancia, óxido y algo más dulce, como carne en proceso de descomposición. Luis apuntó su linterna y vio cajas apiladas, envueltas en polvo, pero entre ellas algo se movía. No era un animal. Era algo que respiraba profundo, lento, como si estuviera dormido, esperando. La linterna tembló en sus manos. El haz de luz, al recorrer el lugar, se detuvo en una figura encorvada en el rincón. Parecía un cuerpo humano, pero sus brazos eran demasiado largos, y la piel, si es que aún era piel, estaba rasgada en tiras que colgaban como telas húmedas. Luis retrocedió apenas un paso cuando la figura alzó la cabeza. No tenía ojos, solo cavidades negras que parecían absorber la luz. Su mandíbula colgaba de un lado, como si se hubiera fracturado y soldado mal. Y entonces habló. No con palabras claras, sino con un murmullo áspero, como metal raspando metal. Luis sintió cómo sus piernas se aflojaban. La criatura se levantó lentamente, apoyándose en los brazos, como si no supiera caminar de la manera correcta. En ese instante, Luis comprendió que aquello no era un accidente laboral ni un simple rumor de fábrica. Algo se había creado ahí dentro. Algo había cambiado a un ser humano en eso. Comenzó a retroceder, pero la criatura dio un grito tan agudo que los focos explotaron a su alrededor. La fábrica entera pareció estremecerse. Él corrió, y mientras lo hacía, escuchó que algo lo perseguía arrastrando sus brazos, golpeando las paredes metálicas, lanzando chillidos que parecían rebotar por todo el recinto. Llegó a la caseta de vigilancia, cerró la puerta y respiró con fuerza. Pero la criatura no lo había seguido hasta ahí. Durante varios minutos no escuchó nada más. Fue solo cuando el silencio se hizo insoportable que se atrevió a mirar por la ventana. Frente a él, pegada al vidrio, estaba la misma cara sin ojos, la boca torcida, la piel colgante. Luis gritó, pero el ruido quedó ahogado por un golpe seco que hizo que todo se apagara. La electricidad cayó. La fábrica quedó completamente a oscuras. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuchó cómo algo empezaba a tocarla, no intentando abrirla, sino marcando un ritmo, como si golpeara 3 veces y luego arrastrara las uñas lentamente hacia abajo. Luis no volvió a trabajar ahí. Pero la empresa jamás reportó su renuncia, porque nunca salió registrado que hubiera abandonado el turno. Cuando llegó el siguiente guardia, la caseta estaba vacía, la puerta abierta, y la única evidencia de lo ocurrido era una serie de marcas profundas en el vidrio, como si algo lo hubiera arañado buscando entrar.
La segunda historia ocurrió en una fábrica textil ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar tan grande que de noche parecía un laberinto interminable de pasillos, máquinas apagadas y rollos de tela que formaban sombras que se movían incluso cuando no había viento. Quienes trabajaban ahí sabían que las cosas cambiaban por completo cuando el reloj marcaba medianoche. No era algo que se comentara abiertamente, pero todos lo sabían. Algo más vivía dentro de esa fábrica. El protagonista de este relato era Rubén, un operario encargado del mantenimiento de los telares industriales. Había aceptado cubrir varios turnos nocturnos porque necesitaba el dinero, pero desde la primera noche sintió una presencia que no sabía explicar. Al llegar, todo parecía normal, salvo por un detalle que lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los telares se movían solos. No siempre, solo de vez en cuando. Un pequeño tirón en los hilos, como si alguien invisible los tocara, o un giro lento en un engrane, como si una mano imperceptible probara su resistencia. No había corriente eléctrica para justificarlo. Todos los equipos estaban apagados. Pero él trataba de ignorarlo porque necesitaba el empleo. Aquella noche, al pasar por el área de acabados, escuchó un ruido seco, como si un rollo de tela hubiera caído. Caminó hacia la zona en penumbras y, en cuanto la luz de su lámpara iluminó el suelo, vio un rastro de hilo rojo. Era grueso y perfectamente tensado, como si alguien lo hubiera extendido de un punto a otro de manera deliberada. Rubén siguió el hilo hasta un telar manual que llevaba años en desuso. La madera estaba cubierta de polvo, pero el hilo rojo parecía recién colocado. Él frunció el ceño. Se acercó. Miró el telar con atención. Y el telar se movió. No eran engranajes eléctricos. No eran movimientos mecánicos involuntarios. Era como si manos invisibles estuvieran tejiendo algo. El hilo subía, bajaba, se entrelazaba con otros colores que Rubén no había visto antes. Verde, azul profundo, plateado. Todos aparecieron de la nada, como si surgieran del aire mismo. Rubén retrocedió, sintiendo cómo se le erizaban los brazos. El telar estaba creando una tela increíblemente fina, casi translúcida, y a medida que la trama avanzaba, él empezó a ver una forma. No era un patrón decorativo. Era una imagen. Primero distinguió ojos, luego un rostro, luego cuerpos completos. Parecían personas atrapadas en la tela, con la boca abierta en un gesto de horror. Rubén quiso irse, pero un ruido a sus espaldas lo detuvo. Pasos, suaves, ligeros, apenas audibles, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento. Giró lentamente y vio, entre las máquinas, la silueta de una mujer muy alta y extremadamente delgada. Su piel era tan pálida que parecía casi azul bajo la tenue iluminación. Llevaba un vestido hecho de hilos entrelazados, idéntico a la tela que el telar estaba formando. Ella no caminaba, se deslizaba. Sus ojos no tenían pupilas, pero aún así miraban directo a Rubén, como si hubieran estado esperándolo desde hacía tiempo. Rubén retrocedió, paralizado. La mujer levantó una mano huesuda y señaló el telar. Él volteó, temblando, y vio que la tela casi terminada mostraba ahora su propia cara. Su cara deformada por un grito que todavía no había dado. La mujer habló. Su voz era tenue, como un susurro atrapado en varias capas de tela. Un hilo más. Rubén corrió. Corrió sin mirar atrás, pero la fábrica parecía distorsionarse a su alrededor. Las máquinas se estiraban, los pasillos se hacían interminables, y en cada vuelta encontraba más hilos rojos estirados de pared a pared, como trampas puestas para atraparlo. En un momento, sintió que algo le rozó la espalda. Una textura áspera, como tela recién tejida. Escuchó de nuevo la voz a sus espaldas. Ya casi terminó tu forma. Él siguió corriendo, gritando, hasta que encontró la salida del almacén. Empujó la puerta con fuerza y cayó al exterior, jadeando. La noche estaba quieta. No había ni rastro de la presencia que lo había perseguido. Cuando intentó levantarse, sintió algo en su cuello. Un hilo. Un solo hilo rojo, tensado, atado a la parte posterior de su camisa. Lo arrancó con desesperación. Al día siguiente, cuando volvió con un supervisor para explicar lo sucedido, el telar viejo estaba cubierto de polvo otra vez, totalmente inactivo. Ninguna tela. Ningún hilo rojo. Nada. Solo una hoja suelta en el piso, hecha de un material suave, translúcido, con la silueta de un hombre corriendo idéntica a la de Rubén. Él renunció ese mismo día. Meses después, otro trabajador nocturno afirmó escuchar algo en la zona. Dijo que, entre las máquinas, vio a una mujer altísima tejiendo en un telar invisible, y que en su vestido, hecho de hilos entrelazados, había caras humanas moviéndose.
La tercera historia ocurrió en una fábrica metalúrgica que operaba día y noche. El ruido de las máquinas era tan intenso que muchos trabajadores aseguraban que, si alguna vez algo sobrenatural quisiera manifestarse ahí dentro, sería imposible escucharlo. Pero estaban equivocados. Hay sonidos que no compiten con el ruido, lo atraviesan. El protagonista se llamaba Ernesto. Trabajaba como supervisor nocturno en el área de fundición, un lugar donde el calor era insoportable y el olor a metal quemado se impregnaba en la ropa para siempre. A diferencia de otros empleados, a Ernesto nunca le molestó el turno de noche. Le gustaba la tranquilidad, la rutina. Hasta que una noche escuchó algo que no debía existir en un lugar así. Un grito humano prolongado y ahogado, como si alguien lo estuviera emitiendo desde muy, muy abajo. El sonido venía de la zona del horno principal, un cilindro enorme donde el metal se derretía a miles de grados. En teoría, ningún trabajador debía estar ahí a esa hora. El proceso estaba apagado por mantenimiento. Ernesto caminó hacia la zona, entre máquinas cubiertas por sombras alargadas y plataformas metálicas, que vibraban ligeramente bajo sus pasos. Sacó su radio y llamó al otro supervisor, pero solo recibió estática. Cuando llegó al horno, notó algo que lo hizo detenerse. La compuerta frontal, que pesaba más de 200 kilos, estaba entreabierta. Eso era imposible. Nadie podía moverla sin maquinaria. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle el espinazo. Se acercó para cerrarla, pero justo antes de tocarla, escuchó una respiración procedente del interior. Era una respiración ronca, profunda, como si una persona enorme estuviera allí adentro esperando. La radio emitió un chasquido repentino. Ernesto dio un respingo. Una voz distorsionada, casi irreconocible, salió del altavoz. No lo abras. Pero ya estaba abierto. Ernesto tragó saliva. Encendió la lámpara del casco y apuntó hacia el interior del horno, sabiendo que no debía haber nada ahí. La luz iluminó parcialmente las paredes internas de ladrillo refractario y luego algo más. Una silueta. Un cuerpo, encorvado, de espaldas. Parecía desnudo y completamente cubierto de quemaduras. Pero no se estaba quemando. Estaba inmóvil, como si estuviera dormido. Ernesto quiso retroceder, pero antes de hacerlo, la figura movió su cuello de manera antinatural, girándolo como si no tuviera huesos. La cabeza se volteó lentamente hasta que el rostro quedó visible. Tenía ojos completamente negros, profundos, sin brillo alguno. Y al verlo, el ser sonrió con una boca demasiado amplia, revelando dientes que parecían fragmentos de metal recién fundido. Salió una voz áspera desde su garganta. Calor más calor. Ernesto retrocedió. Tropezó con una tubería y cayó de espaldas. Las luces del techo comenzaron a parpadear violentamente, haciendo que las sombras en las paredes adquirieran formas imposibles. La criatura comenzó a arrastrarse fuera del horno, dejando marcas quemadas en el metal del piso. Su piel chisporroteaba como si aún estuviera ardiendo por dentro. Ernesto corrió hacia la salida. Pudo escuchar detrás de él los golpes pesados que la criatura daba en el piso, avanzando a gran velocidad pese a arrastrarse como un animal deformado. Al girar en el pasillo principal, vio cómo las lámparas explotaban una por una a medida que la presencia avanzaba. El calor que emanaba era tan intenso que la pintura de las paredes burbujeaba. Trató de comunicarse nuevamente por la radio, pero esta solo emitía voces entrecortadas, como si varias personas hablaran a la vez. Entre la estática escuchó algo que lo hizo temblar. Nos dejaron dentro. Siguió corriendo hasta llegar a la zona de control térmico. Fue ahí donde distinguió, en un vidrio de seguridad, las sombras de varias personas moviéndose detrás de la criatura. No eran trabajadores. Sus cuerpos estaban fusionados con el metal, con las paredes, como si se hubieran derretido dentro de la estructura de la fábrica misma. Algunos movían los brazos en ángulos imposibles, otros abrían la boca sin emitir sonido alguno. Eran presencias atrapadas. La criatura principal se detuvo en seco, como si hubiera percibido su miedo. Y lo llamó por su nombre. No una vez, no dos. Varias voces distintas, todas desde la misma garganta. Ernesto, Ernesto, calor. El supervisor sintió que su cuerpo quería paralizarse, pero una chispa de lucidez lo empujó hacia una escalera lateral que llevaba a la azotea. Subió 2 escalones por segundo, escuchando cómo el metal detrás de él se deformaba por la temperatura creciente.
Llegó a la puerta de emergencia, la empujó y se encontró con la noche fría y silenciosa. El ruido cesó. El calor desapareció. Y por un segundo pensó que todo había sido una alucinación causada por el cansancio. Hasta que notó, en sus manos, la marca del metal derretido. Gotas negras adheridas a su piel como si se las hubieran lanzado. Aún estaban calientes. A la mañana siguiente, cuando los técnicos revisaron el horno, encontraron marcas internas que parecían huellas humanas pero de varios tamaños diferentes, como si múltiples personas hubieran estado golpeando desde dentro por años. La empresa cerró esa sección por fallas térmicas. Pero a partir de esa noche, todos los trabajadores reportaron el mismo fenómeno. Cuando pasaban cerca del horno apagado escuchaban respiraciones desde dentro, como si algo vivo siguiera atrapado ahí. La fábrica de empaques donde ocurrió el siguiente tramo de este relato tenía fama de ser un lugar extremadamente silencioso durante las noches. No porque fuera tranquila, sino porque los trabajadores evitaban hablar entre ellos. Había algo en el ambiente nocturno de ese sitio que hacía que incluso los más escépticos sintieran que estaban siendo observados desde algún punto indeterminado del techo o entre las filas interminables de cajas apiladas. Un silencio que no invitaba a la calma, sino a contener la respiración. En esa fábrica trabajaba Andrea, una supervisora encargada de revisar la maquinaria de sellado y el inventario en el área donde se almacenaban miles de cajas nuevas. El lugar era tan grande que, si encendías una lámpara al final de un pasillo, esta apenas iluminaba un segmento de lo que tenías delante. El resto permanecía sumido en la oscuridad como una boca abierta esperando tragar la luz. La noche en que todo ocurrió, Andrea hacía su recorrido habitual con una tableta en la mano. Tenía que revisar las cajas marcadas para un envío urgente. Cada caja debía estar sellada, pesada y registrada. Parecía una rutina normal, hasta que notó algo que nunca había visto en sus años ahí. Una de las cajas respiraba. Ella se detuvo de golpe. Al principio creyó que solo era la vibración de la cinta transportadora, pero la caja estaba inmóvil, completamente fuera de la línea. Se inclinó ligeramente hacia ella. Sintió el pulso del cartón como si dentro hubiera un corazón latiendo. 1, 2, 3 latidos. Andrea dio un paso atrás. Su corazón comenzó a acelerarse. El pasillo estaba desierto, y las luces tenían un parpadeo extraño, como si algo las estuviera absorbiendo. Entonces escuchó un golpe seco. Provenía de adentro de la caja. Un puñetazo. Luego otro. Y otro más, cada vez más fuerte, como si alguien estuviera encerrado ahí dentro. O algo. La caja vibró violentamente hasta caer de lado. Andrea dudó entre correr o acercarse. Finalmente, su instinto de supervisora la impulsó a revisar. Tomó un cúter y comenzó a abrir la tapa con manos temblorosas. El sonido del cartón rasgándose se mezcló con una respiración cada vez más acelerada que no era la suya. Cuando abrió la caja, no encontró a nadie. Estaba vacía. Completamente vacía, pero en el fondo había huellas. No de manos. Ni de pies. Eran marcas pequeñas y alargadas, como dedos demasiado largos, con líneas profundas en las puntas, similares a garras. Andrea retrocedió lentamente. Tragó saliva. Y entonces escuchó un sonido justo detrás de ella. El roce de uñas contra cartón. Era un sonido inquietantemente claro, como si algo se desplazara por las cajas apiladas arriba, saltando de una a otra, moviéndose rápido. Andrea volteó su lámpara hacia arriba. Entre las cajas algo se movía. Solo pudo distinguir dos ojos muy abiertos, sin párpados, brillando en la oscuridad. Ojos que no parecían humanos. Ojos que no parpadeaban. Ojos que la estaban analizando, calculando cada uno de sus movimientos. Andrea comenzó a retroceder por el pasillo, sin quitarle la mirada a esas dos esferas brillantes. Pero cada vez que daba un paso, el ser avanzaba 3. No lo hacía caminando, sino trepando con una agilidad grotesca, como un insecto gigante deslizándose entre los cartones. Entonces, un chillido agudo estremeció todo el almacén. Tan fuerte que las luces parpadearon al unísono. Andrea corrió. Corrió como nunca en su vida. En su radio, de pronto, varias voces comenzaron a sonar al mismo tiempo. No eran trabajadores. No eran voces humanas. Era como si la estática hubiera adquirido forma y estuviera imitando gritos que no pertenecían a ningún ser vivo. El pasillo parecía interminable. Las sombras se movían de un lado a otro, como si varias criaturas se desplazaran en conjunto. Y entonces el ser dejó de seguirla desde arriba. Dejó de trepar. Dejó de moverse entre las cajas.
Andrea sintió un silencio profundo, antinatural, antes de escuchar el sonido que más miedo le provocó hasta ese momento. Pasos. Pero pasos a su nivel. Pasos que se acercaban detrás de ella. Muy lentos. Muy calculados. Ella llegó a la zona de sellado automático, donde las máquinas estaban apagadas. Al cruzar entre las bandas transportadoras, sintió un tirón en su mochila. Se giró y solo vio sombras moverse. Nada concreto. Pero el sonido de algo respirando la acompañaba, siguiéndola a unos centímetros de distancia. Andrea tomó una barra metálica del suelo y se preparó para defenderse. Su respiración era tan fuerte que no escuchó cuando, de pronto, el ser dejó de respirar. Y en ese silencio, justo cuando pensó que ya no estaba ahí, ella escuchó un susurro gutural, ronco, que no sonó como una palabra, sino como la imitación de una voz humana. Andrea, ella gritó. Golpeó el aire. Golpeó el suelo. Golpeó donde pudo. Las cajas alrededor comenzaron a caer, una tras otra, como si algo hubiera soltado toda la estructura desde arriba. Andrea sintió que algo le rozaba la pierna, frío como metal. Corrió fuera del almacén, sin detenerse. Cuando llegó a la oficina principal, se encerró y llamó a seguridad. Cuando revisaron el lugar, no encontraron nada. Nada excepto una caja abierta. Y dentro de ella, dibujado con marcas profundas de uñas, su propio nombre. Andrea renunció esa misma madrugada. Y desde entonces, en la fábrica reportan lo mismo. Cajas que respiran, ojos que observan entre los pasillos oscuros y un susurro que recorre el almacén cuando las luces fallan. En esa fábrica trabajaba Félix, un empleado que llevaba años haciendo turnos nocturnos. Era de los pocos que no le tenía miedo al lugar. O eso creía. Para él, todas las historias de apariciones, sombras y lamentos eran supersticiones inventadas para justificar accidentes. Hasta que una noche encontró algo que no debía existir. Un molde industrial funcionando sin electricidad. Eran casi las 3 de la mañana cuando Félix salió a revisar el área de inyección, donde las máquinas moldeaban piezas con plástico caliente. Todo estaba apagado, tal como indicaba el tablero principal. No había forma de que algo se activara solo. Pero al caminar por el pasillo norte, escuchó un sonido que le erizó los brazos al instante. El golpe metálico repetitivo de un molde cerrándose y abriéndose. Clac, clac, clac. Félix creyó que había algún operador trabajando sin permiso, así que se dirigió hacia la máquina. Al acercarse, el olor a plástico quemado se hizo tan intenso que tuvo que cubrirse la nariz con la manga. La máquina se movía lentamente, pero algo no encajaba. No había temperatura. No había presión. Era como si alguien estuviera manipulándola de manera manual, muy despacio, muy deliberadamente. Y entonces vio lo imposible. Dentro del molde no había plástico. Había algo que parecía tejido humano. Como si varias capas de piel hubieran sido estiradas y presionadas para adoptar la forma de una pieza industrial. Era de un color blanquecino, con pequeños puntos rojos donde parecían haberse roto capilares. Félix dio un paso atrás, horrorizado. El molde volvió a cerrarse, con violencia esta vez. Clac. Él escuchó un gemido. Un sonido débil, casi imperceptible pero real. Era un gemido humano. Provenía del interior de la máquina. Félix retrocedió aún más, pero al hacerlo tropezó con algo en el piso. Miró hacia abajo y encontró un objeto que no debió estar ahí. Una mano. Una mano humana. Pero no estaba cortada. No estaba mutilada. Estaba como moldeada. La piel parecía derretida y luego endurecida para mantener una forma rígida. Los dedos estaban extendidos, como si hubieran sido estirados hasta el límite antes de quedarse fijos. El corazón de Félix empezó a golpear su pecho con una fuerza casi dolorosa. De pronto, la luz de emergencia titiló 2 veces y se apagó por completo. Todo quedó en absoluta oscuridad. Solo podía escuchar su respiración y, a lo lejos, el sonido del molde abriéndose otra vez. Clac. Félix sacó su celular para usar la linterna, pero la pantalla no encendió. Se quedó en negro. Golpeó el teléfono. Nada. Ni siquiera vibraba. Algo en el ambiente parecía absorber toda la energía de los objetos electrónicos. Entonces, un sonido empezó a escucharse detrás de él. Era un arrastre. Lento. Pesado. Como si algo se desplazara por el piso empujándose con las manos. Félix no quería voltear. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera. Pero sus piernas no respondían. Algo respiró muy cerca de su nuca. Muy cerca. Tan cerca que sintió el aire caliente recorrerle la piel. Félix giró la cabeza, temblando.
La luz de emergencia volvió por un segundo, apenas suficiente para ver la silueta que estaba detrás de él. Era un cuerpo pero deforme. Como si hubiera sido pasado por una máquina de moldeo humano. El torso estaba estirado hacia los lados, las piernas eran demasiado cortas y los brazos se alargaban hasta el piso, como tiras de plástico mal formadas. La criatura no tenía rostro visible. En su lugar, tenía la marca del molde industrial, como un patrón grabado en su piel. La cosa avanzó hacia él con movimientos entrecortados, como si sus huesos estuvieran doblados en direcciones imposibles. Félix corrió finalmente, tropezando con cajas, herramientas, piezas sueltas, lo que fuera. Escuchaba detrás de él el arrastre irregular de la criatura que lo seguía. Una respiración estorbosa, como si sus pulmones estuvieran llenos de plástico derretido. Llegó al tablero eléctrico central y presionó el interruptor de emergencia. Las luces parpadearon, temblaron, y finalmente se encendieron todas al mismo tiempo. Y el pasillo quedó vacío. Como si aquello que lo perseguía se hubiera desintegrado bajo la luz. Félix cayó de rodillas, respirando agitadamente. Miró a su alrededor buscando señales de la criatura. No había nada. Excepto por un detalle que lo dejó helado. La máquina que había visto funcionando sola seguía abierta, muestra del molde inmóvil, y dentro de él en el fondo estaba su celular. Pegado al metal. Aplastado. Moldeado. Como si una mano deformada lo hubiera dejado ahí a propósito. Esa noche renunció sin dar explicaciones. Y desde entonces, los trabajadores nocturnos juran que, si pasas cerca del área de moldes con las luces apagadas, puedes escuchar algo arrastrarse buscando presión, calor buscando forma. La última parte de este relato converge en una fábrica mucho más antigua que las anteriores. Un lugar cuyo origen se remonta a décadas atrás, cuando la industrialización avanzaba sin regulaciones estrictas y los accidentes laborales eran tan comunes que apenas se registraban. Casi todos los obreros actuales sabían que ahí habían ocurrido muertes, desapariciones y fallas inexplicables, pero nadie conocía todos los detalles. Con el paso del tiempo, la administración cambió, la maquinaria se modernizó y muchas áreas fueron clausuradas. Una de esas áreas era el subsótano 3. Un nivel tan profundo que ni siquiera aparecía en los planos recientes. Se decía que había sido construido para pruebas de maquinaria experimental, pero otros aseguraban que se usaba para algo más oscuro, algo que nadie quería admitir. El vigilante a cargo de la fábrica, Don Elías, siempre evitaba bajar ahí. Pero esa noche recibió una alarma de movimiento proveniente de ese nivel, una alerta que jamás se había activado. Era un viejo sensor conectado a un sistema tan antiguo que a veces se encendía sin razón aparente, o eso se decía, porque en realidad nunca nadie había comprobado que lo activaba. Don Elías descendió por las escaleras metálicas, llevando una linterna industrial que iluminaba apenas unos metros. El aire se volvía más frío conforme bajaba. Un olor penetrante, como a óxido húmedo, se impregnaba en la ropa. Y un silencio absoluto lo envolvía, un silencio tan profundo que incluso sus pasos parecían apagarse antes de llegar a sus oídos. Al llegar al nivel -3, notó que la puerta estaba entreabierta. Era imposible. Esa puerta había sido sellada con soldadura años atrás. La luz de la linterna mostró el metal cortado desde adentro, como si algo hubiera presionado con fuerza hasta partir las uniones. Don Elías tragó saliva y entró. El lugar era gigantesco. Filas de máquinas obsoletas cubiertas de polvo se extendían hasta perderse en la oscuridad. Cables colgaban del techo como raíces de un árbol muerto. En el suelo, marcas profundas se arrastraban en direcciones desordenadas, como uñas que hubieran rasgado el concreto tratando de salir. Uno de los pilares tenía un mensaje escrito con algo que parecía óxido oscuro. No era una máquina. Nunca fue una máquina. Don Elías comenzó a sentir un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Avanzó unos pasos más y entonces escuchó un ruido que lo paralizó. El eco lejano de una respiración. No era humana. Era demasiado profunda, demasiado larga, como si proviniera de un pecho enorme que no debería existir. El vigilante apuntó su linterna hacia el fondo. La luz tembló. Algo se movió entre las máquinas antiguas. Una sombra gigante, contorsionada, que desapareció antes de que él pudiera enfocar. Respiró hondo y siguió avanzando. A medida que caminaba, notaba cosas extrañas. Un casco aplastado incrustado en la pared, una bota derretida junto a un panel eléctrico, un guante relleno de algo sólido que no era carne. Eran restos de algo que había ocurrido ahí abajo. Algo que no tenía explicación lógica. El sonido volvió.
Esta vez más cerca. Una exhalación larga, pesada. La linterna empezó a fallar. La luz se hacía más débil. Don Elías la golpeó, tratando de recuperarla. Por un instante se encendió con fuerza y pudo ver algo que jamás olvidaría. Una forma enorme, más alta que cualquier máquina del lugar, con extremidades alargadas y retorcidas. Su piel parecía hecha de metal corroído fusionado con carne vieja. Tenía partes moldeadas como si hubiera pasado por maquinaria industrial, segmentos aplastados, cicatrices profundas que seguían patrones geométricos, como marcas de prensas, selladoras, empacadoras. No era una criatura. Era el resultado de todas. Cada historia, cada suceso, cada anomalía ocurrida en una fábrica parecía estar contenida en esa cosa, como si hubiera sido moldeada por décadas de accidentes, dolor y presencia humana atrapada entre máquinas. La criatura movió la cabeza despacio. Tenía un rostro irregular, sin ojos, pero con una abertura vertical que se abría y cerraba como si tratara de imitar una boca. Don Elías dio un paso atrás, aterrado. La cosa lo olió. Su pecho se expandió profundamente, como si inhalara el miedo en el aire. La linterna murió. Oscuridad total. Y entonces, el sonido más aterrador resonó. No un rugido. No un chillido. Un murmullo. Un murmullo compuesto de cientos de voces, como si miles de trabajadores muertos estuvieran hablando al mismo tiempo desde dentro de esa amalgama horrible. Nos hicieron así. Elías corrió. Corrió sin dirección, guiado solo por el instinto. La criatura avanzaba detrás de él con movimientos lentos, arrastrando sus extremidades, pero cada paso hacía vibrar el piso. Como si el peso de toda la fábrica recayera en ese ser. El vigilante encontró las escaleras y comenzó a subir. La cosa intentó seguirlo, pero su tamaño no se lo permitía. Aún así, extendió un brazo antinaturalmente largo. Sus dedos, una mezcla de hueso y metal, rozaron la bota de Don Elías. Él gritó y pateó con fuerza, logrando zafarse. Cerró la puerta del nivel -3 y corrió hasta la superficie sin detenerse. Cuando llegó a seguridad, activó la alarma general y pidió apoyo. Pero cuando los equipos bajaron al subsótano, no encontraron nada. No había criatura. No había restos. No había huellas. Todo estaba como si nada hubiera ocurrido salvo la puerta rota que nadie pudo explicar cómo se abrió desde adentro. Don Elías nunca volvió a trabajar ahí. Y lo peor llegó después. Esa misma madrugada, en 3 fábricas distintas de la misma región, varios trabajadores reportaron lo mismo. Cajas respirando. Máquinas funcionando sin energía. Sombras deformes moviéndose entre las áreas de producción. Como si algo hubiera despertado. Como si algo hubiera salido. Algo que no pertenecía a un solo lugar, sino a todas las fábricas donde el dolor, las muertes y los accidentes no resueltos habían dejado una cicatriz invisible. Esa noche marcó el inicio de reportes simultáneos en decenas de plantas industriales. Gritos en los almacenes. Pasos en las líneas apagadas. Respiraciones detrás de los estantes. Sombras que imitaban el movimiento humano sin ser humanas. A veces, cuando las luces fallan en una fábrica, los trabajadores juran escucharlo. Un susurro profundo. Una mezcla de voces. Una sola palabra que se cuela por las máquinas apagadas. Aquí. Y luego otra, más cerca. Seguimos.